Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a este estudio matutino de nuestro día de reposo. Esperamos que todos estén bien en casita, cuidándose, que todos o la mayoría de ustedes tengan salud y algunos que de los familiares que nos han comentado que se encuentran con cuidados ahorita especiales por la contaminación del coronavirus. Pues bueno, esperamos que se encuentren bien, deseamos que tengan la oportunidad de guardarse en estos momentos, pero no quedarse solamente con temor, sino todo lo contrario, aprovechar el tiempo para meditar en la palabra de Dios, para estudiar su palabra, para estudiar su ley, para reflexionar acerca de lo que el Señor está haciendo en todo el mundo hoy en día con un propósito divino. Eso es algo bien importante que no podemos dejar, no debemos de considerar. Todo lo que sucede hoy en todo el mundo, en todos los aspectos, tanto económicos, políticos, sociales, tiene que ver con los designios del Señor. No hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Y esto por supuesto que, que también el Señor está en control de todo esto que está sucediendo. Sin duda son tiempos difíciles en los que sin duda debemos de considerar, poner mucha atención a las profecías, no de forma que, o que nos asustemos o que vivamos con temor, no, todo lo contrario, porque precisamente el anuncio de las profecías fueron con un propósito de alegría para el pueblo, un tiempo, un tiempo de esperanza. Y si bueno, el Señor mismo lo dijo, Yeshua, hablando de ese tema, él mismo dijo que miremos al cielo, que levantemos nuestros ojos al cielo, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. No sabemos cuánto tiempo, tampoco se vale que estemos especulando a ese grado. No sería correcto porque ni aun los ángeles lo saben, mucho menos el hombre. Entonces, lo que sí sabemos es que son tiempos proféticos, son tiempos en los que debemos tener mucha atención, mucho cuidado acerca de cómo entendemos la palabra de Dios, de cómo entendemos la profecía sustentada en la Escritura, no profecías, supuestas profecías anunciadas y publicadas de personas que no basan su visión, una supuesta visión, en la palabra de Dios. Si bien es cierto que no debemos considerar, no debemos juzgar lo que en un momento dado Dios puede hacer y dar en visión a cualquiera, pues bueno, también es bien importante considerar que tenemos un mandamiento, tenemos la instrucción de atender a la palabra profética más segura, que es la Escritura. Y en ese sentido, pues vamos a tener más paz, vamos a tener tranquilidad. De manera que en ese tiempo también estamos orando por todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad, esta infección del coronavirus, contaminados, que están ahorita atendiéndose, cuidándose, y bueno, están en nuestras oraciones, y las oraciones de todos aquellos que están con nosotros en los grupos y que están enterados de esta situación, incluso de muchas otras cosas que están padeciendo algunas otras personas, familiares, amigos. Y bueno, es importante que consideremos también que el Señor está con su pueblo, justo como en el tiempo del Éxodo, en el momento en que Israel fue liberado
el Señor no los dejó, estuvo siempre con su pueblo. Así es de que vamos a consagrar este tiempo con una oración, como siempre lo hacemos, por favor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Papito, por este Shabbat, este día de reposo, Señor. Queremos estar contigo, a tus pies, aprendiendo, Padre eterno, preparándonos para ese segundo éxodo que va a venir, teniendo fe y confianza, Señor, en que tú tienes todo bajo tu control. Todas nuestras vidas, Señor, están bajo tu soberanía. Y te pedimos, Padre eterno, que traigas entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder aplicar la palabra tuya a nuestra vida, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, el Shabbat pasado, el día de reposo anterior, estudiamos el capítulo 12, en donde nosotros vimos una vez más, como cada año, todas las circunstancias que rodean a la Pascua, la fiesta de Pesaj, la primera fiesta del año, el inicio de los meses para el pueblo de Israel, establecido por el Señor. Y vimos cómo es que efectivamente cumplió el Señor con la última plaga como juicio para Egipto, con la muerte de los primogénitos, y en contraposición a esto, la salvación de los primogénitos de Israel. De manera que va a ser importante el capítulo 13, porque precisamente el capítulo 13 está dedicado a los primogénitos, a estos primogénitos que fueron salvados de la muerte, que como vimos en el capítulo 12, la sangre del cordero que fue inmolado por el pueblo fue fundamental, y vimos toda la implicación simbólica y profética de esa sangre que fue colocada en los dinteles y en los postes, en las mesuzá de las casas. Mesuzá en hebreo es poste, los postes de las puertas de las casas y los dinteles, para que el heridor no matara a los primogénitos de Israel. El Señor los guardó, y esto sería una promesa para de ahí en adelante que el Señor viera por su pueblo como primogénito de Dios. Así es de que en el capítulo 13 vamos a ver este tema importante de la primogenitura, que tiene que ver con la salvación. Desde el versículo 1 vamos a ver, dice el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Una vez que el Señor liberó y salvó a los primogénitos de Israel, aquí viene un mandamiento especial. De inmediato le dice a Moisés: conságrame todo primogénito. ¿Qué significa esto? Dedícame todo primogénito. Todo primogénito, tanto de hombre como de animal. Dice versículo 2: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, si nosotros acabamos de ver en el capítulo 12 la muerte de los primogénitos de Egipto, tenemos entonces que conectar esta salvación con esta muerte. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, precisamente por la causa, es decir, todo el tiempo en el que Moisés estuvo hablando con Faraón, cada vez que hablaba Moisés con Faraón era de parte de Dios, y era una advertencia: libera a mi hijo, libera a Israel, porque él es mi primogénito, no has querido, te has endurecido, etcétera, etcétera. Todas estas ocasiones implicaron una dureza de corazón, que llegó el momento en que no solamente Faraón estaba endurecido en corazón, sino también incluso ya sus siervos llegaron a ese punto. Pero también vimos que, por un lado, la condición natural de los egipcios era una, y
conforme pasó el tiempo, insistieron en esa dureza de corazón y Dios afirmó el corazón tanto de Faraón como de los siervos. Entonces, los hijos varones primogénitos estuvieron en peligro. ¿Ok? Unos fueron salvados de manera, o sea, en Egipto todos estuvieron en peligro, pero unos fueron salvados y otros fueron muertos. ¿Significa entonces que los primogénitos de Israel no estuvieron en peligro? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por esa razón, Dios puso una condición para que fueran salvados. ¿Cuál? La sangre del Cordero. Tan importante es la sangre, entender el significado de expiación de la sangre del Cordero. Y cuando lleguemos a Levítico vamos a entender esto mucho mejor todavía, porque tiene que ver con todo el sistema sacrificial. Así es de que efectivamente estuvieron en peligro, pero fueron salvados quienes se identificaron, quienes fueron los primogénitos de Israel. Y lo curioso es que el Señor dio un mandamiento, porque la salvación para los primogénitos no fue simple y llana, sino dijo, no salgan de su casa. No salgan de su casa. Entonces estamos viendo un aspecto también bien importante, porque el haberse mantenido a salvo en los hogares, en casa, también nos debe representar algo muy importante. ¿Por qué? Porque es precisamente en casa donde se da la instrucción, donde los padres enseñan a los hijos el temor a Dios, todos los principios bíblicos, toda la ley que el Señor estableció para su pueblo. Los padres deben cumplir con esta obligación. Y ahorita vamos a ver más adelantito, los versículos más adelante, que efectivamente confirma el Señor este mandamiento. Entonces es muy importante considerar esto, no perder de vista que tuvieron que haber estado en su casa, resguardados en su hogar, que ya para el tiempo del profeta Ezequiel, él anunció una profecía hermosa acerca de un pequeño santuario en la dispersión del pueblo. Entonces vamos a empezar a conectar tu casa, tu hogar, el lugar donde tú vives, ya sea que vivas solo o ya sea que vivas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Este lugar tendría que ser o tiene que ser santificado por ti, consagrado por ti, porque representa en un sentido también esta salvación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la salvación de los primogénitos está totalmente vinculada a la Pascua, a la salvación. La salvación de los primogénitos está vinculada al hecho de que Dios pasó la muerte, pasó sobre Israel el ángel de la muerte y perdonó y salvó. Entonces, por otro lado, Dios mató a los primogénitos de Egipto y salvó entonces a los primogénitos de Israel. La causa de la salvación entonces fue, y nos queda muy claro, la sangre de un cordero, de un cordero inmolado por toda la nación. ¿Okay? Y si fue inmolado por toda la nación, de acuerdo a la ley de los sacrificios, entonces esta sangre tuvo que haber sido la justificación para poder tener la salvación. De otra manera no hubiera podido ser posible. Durante todo el tiempo antes de Jesucristo, todo el tiempo del templo y primeramente en el tabernáculo, los sacrificios cumplieron ese propósito como enseñanza didáctica, a fin de que cuando llegara el tiempo de la venida del Mesías, habiendo ya entendido todo el propósito del sistema sacrificial, nos haya quedado claro entonces lo que tendría que ser representar a partir de entonces el sacrificio del Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Entonces la redención de los primogénitos implicó ser consagrados
la salvación ahí en Egipto, todavía en Egipto, antes incluso de ser liberados, esto representó una salvación para los hijos de Israel, para los primogénitos, ser apartados, porque el Señor mismo lo dijo, míos son. Israel, una nación que estaba destinada para ser constituida como sacerdotes. Y aquí viene el concepto más importante de la primogenitura. Porque Dios los consideró a Israel como primogénitos. ¿Por qué? Porque uno de los principios más importantes de la primogenitura es que adquieren la responsabilidad espiritual sobre la familia. Y en este caso, si Israel como nación fue considerado por Dios como primogénito, ¿cuál era el propósito? De que sobre Israel, sobre absolutamente toda la nación, en un principio de Israel, sobre toda la nación, descansaría la responsabilidad espiritual sobre las naciones del mundo. Es decir, en eso descansa el principio de ser luz a las naciones. ¿Por qué? Por la responsabilidad espiritual. ¿Ok? La responsabilidad espiritual de un pueblo que tendría que ver por todas las naciones del mundo. En origen, ese fue el propósito. Ese fue el sentido. Y este principio nosotros lo vemos justo antes de que Dios entregue la Torá a Moisés y al pueblo. Éxodo 19 del 5 al 6. Aquí está la condición. Dice el Señor, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Le está hablando a Israel. Está dando la instrucción a Moisés para que de estas mismas palabras se las diga a Israel, al pueblo. Aquí está, es una condición. Y si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, aquí está la responsabilidad espiritual de la primogenitura. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De manera que cuando no es lo más correcto considerar que el Israel de Dios en las naciones del mundo son los únicos que cuentan. De hecho, es algo equivocado. Tendríamos que considerar que en las naciones del mundo, la dispersión donde se encuentra el Israel de Dios, pues bueno, tendría que cumplir una responsabilidad espiritual delante de todos aquellos que quizás aún no se hayan adherido a la nación de Israel. Este es un principio importantísimo que tendríamos que nosotros observar y una responsabilidad mayúscula que tendríamos que cumplir. Dice verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, ¿por qué? Porque eran los consagrados, los sacerdotes eran los consagrados. Y dice, y gente santa, gente apartada de lo común. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, este es el mandamiento que le da Dios a Moisés para que lo transmita, y entonces Israel, cuando llega el momento y Moisés lo transmite de esa manera, la respuesta del pueblo fue: todo lo que el Señor diga, haremos. Se comprometió. En ese sentido, Israel fue destinado como primogénito de Dios antes de ser liberado de la esclavitud. Aquí simplemente se confirma por parte de la aceptación por parte del pueblo, ¿sí? Pero desde antes, Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón, el Señor Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho así: Israel es mi hijo.
mi primogénito. Desde aquí entonces estamos viendo que el Señor le hace saber a Faraón que Israel es su primogénito. Desde entonces está considerado para cumplir esta promesa, esta responsabilidad. La responsabilidad que nosotros vemos que fue adjudicada en el momento que Israel dijo: todo lo que diga el Señor haremos. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Perdón. ¿Cuál es la situación aquí que vemos en el caso de después de que Israel se comprometió a esto? Bueno, a pesar de que Israel fue el destinado para ser primogénito como nación toda, por causa del pecado del becerro de oro, los primogénitos de Israel fueron sustituidos por los levitas. Tuvo que haber sido de esta manera, y vamos a ver las circunstancias en las que se da esto. Éxodo 32, del 25 al 29, dice: y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yud-Hei Vав-Hei? ¿Quién está por el Señor? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí está. Todos los que estaban de parte de Dios. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado. Aquí está. Hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aquí está el punto, el momento en el que, por causa del pecado, por causa de la idolatría en que cayó la nación, tuvo que haberse hecho este cambio. Un cambio que duraría por un tiempo, y que en un momento dado los levitas entonces asumirían esta responsabilidad espiritual, primeramente entonces por el pueblo, para que por el testimonio del pueblo fueran luz hacia las naciones. ¿Ok? Pero bueno, entonces el origen de esta responsabilidad, de este mandamiento, cuando el Señor le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y bueno, dice versículo 3: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura. Y se verá contigo, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y aquí está confirmando y ratificando una vez el mandamiento que ya se había dado en el capítulo anterior. Pero aquí la diferencia es de que ya está dando una especificación más, es decir, está confirmando lo que se haría una vez que
el Señor introdujera a Israel en la tierra prometida, en la tierra del Cananeo. Dice y verso 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y bueno, así es de que este mandamiento que ya se especifica aquí, no se estaría cumpliendo, no se podría estar cumpliendo durante el tiempo de su trayecto en el desierto. Por eso es claro, el Señor dijo, cuando entres a la tierra. Porque precisamente por todo lo que implicaría el cumplir con este mandamiento. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, ya en el capítulo 23 del libro de Levítico vemos las especificaciones para esta fiesta, para la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Verso 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y bueno, aquí es importante hablar de este tema porque la tradición judía entendió o trata de cumplir este mandamiento. No significa que realmente lo cumplan así, sino que tratan de cumplir, lo han entendido desde hace muchos años. Este mandamiento a través de las filacterias, de los tefilín, filacterias en el griego y en el hebreo los tefilín, que son unas cajitas, unas bolsitas hechas con piel de animales que se colocan en esta parte, que son supuestamente son hechas de cuero, con las cuales estaban atadas al frente con los ojos, o sea, la frente de los ojos de esta manera así, y en los brazos de los varones se ponían unas cuerdas, ¿no? Unos listones. Y este mandamiento deben cumplirlo porque todavía lo cumplen de esta manera el pueblo judío observante ortodoxo a partir de los varones a partir de los 13 años. Cada uno de los compartimentos de esta parte de la cajita tiene un pergamino, unos escritos pequeños con partes de la Torah, y uno de los textos que se acostumbra a poner es precisamente este que estamos leyendo, Éxodo 13, del versículo 2 al 10. Y hay otros textos de acuerdo a la religión, de acuerdo a la tradición, para cumplir el mandamiento tiene que ser un total de 30 versículos. Éxodo del 13 al 10, 13 del versículo 2 al 10, Éxodo 13 del 11 al 16 también, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. En total son 30 versículos. Estos pequeños pergaminos deben estar dentro de esta caja. Y bueno, la filacteria del brazo tenía que ser supuestamente a esta altura, a la altura del corazón, porque al parecer de esa manera también se cumple el mandamiento que nosotros vemos en Deuteronomio 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora bien, esto que se hace en la tradición judía, nosotros por supuesto que nosotros que estamos ya entendiendo, que estamos comprendiendo la enseñanza de Yeshua, la enseñanza de Jesucristo, porque él habló de este tema,
y la forma en cómo él enseñó a cumplir la Torah no significa que no se cumpla la Torah. O sea, hay que entender, hay que entender eso muy claro. No significa que Jesucristo dijo que ya estaba en desuso el cumplimiento de estos mandamientos. Lo que él muchas veces dijo y criticó en los evangelios, y lo podemos ver en los evangelios, es la forma en que el pueblo judío pretendía cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la forma en que el pueblo lo quería cumplir era a través de tradiciones que constituían mandamientos, ya ordenanzas hechas por los hombres, por los líderes religiosos de Israel, que en muchos de los casos descontextualizaron el mandamiento original. Entonces Jesucristo fue lo que criticó. No criticó el que se cumpliera la ley, de ninguna manera. En esto hay que ser muy claros. Jesucristo mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿De cuál ley hablaba? Pues es obvio que de la ley de Moisés. Dice, si no he venido a cumplir. Y advirtió, hizo una advertencia muy seria para todo aquel que enseñara a no cumplir los mandamientos. Mateo 5, a partir del versículo 17 al 19 o 20. Así es de que nosotros tendríamos que entender entonces el sentido real, con un sentido incluso hasta de cierta lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que considerar que este mandamiento que estamos leyendo aquí, en el versículo 9 de Éxodo 13, después de todo lo que estamos viendo en la liberación, de todos los mandamientos de la Pascua, que se acaba incluso de confirmar el mandamiento para la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua, en qué momento, etcétera. Y dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. ¿Qué significa esto? Aquí lo está aterrizando el Señor. ¿Cómo vas a hablar? Si está en tu boca es porque lo vas a hablar, lo vas a expresar. Pero ¿cómo lo vas a expresar? Porque ya la conoces. Porque está en tu memoria. Ya está en tu memoria. ¿Por qué? Porque tomas el rollo de la Torah, porque tomas el libro de la Torah en tu mano. ¿Sí? Pero cuando dice como señal en tu mano, implica que vas a hacer por obra. Vas a cumplir, vas a hacer obras que estén explícitas en la ley. Cuando dice como señal sobre tu mano, tiene que ver con una acción. No solamente de que te estés imaginando los mandamientos y ya. No, tienes que cumplirlos. Y como un memorial delante de tus ojos, es decir, en tu memoria, como bien dijiste, todo el tiempo tiene que estar en tu memoria, en tu mente, para que la ley del Señor esté entonces, en consecuencia, en tu boca. Como dijo Jesucristo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el Señor? Que tú vas a hablar la palabra de Dios como ríos de agua viva. ¿Por qué ríos de agua viva? Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, lo que hablas es vida, lo que transmites a la gente es vida. Por cuanto con mano fuerte el Señor te sacó de Egipto. Así es de que nosotros tendríamos que considerar esto, no como la tradición judía, porque en el peor de los casos, y a eso tiende el ser humano, tiende de manera natural, es una debilidad del ser humano, querer darse a notar. Y esto es propio, eso queda como anillo al dedo, dijeran por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya te imagino con tu cajita, con tu talit, delante de los hombres,
incluso delante de gente que ni siquiera entiende lo que estás haciendo, qué significa esto. Mateo 23. Desde el versículo 1 dijo Yeshua: entonces habló Yeshua a la gente, a sus discípulos, a la gente y a estos que les estaba enseñando, a todos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era el lugar donde se sentaban los líderes a leer los rollos de la Torah. Eso era la cátedra. Por eso se le decía la cátedra de Moisés, porque leían la Torah, la ley de Moisés. Dice, en ese lugar se sientan los escribas y los fariseos, los líderes religiosos. Así que todo lo que os digan que guarden, cuando estén en ese lugar, no que te lo digan ellos de propia voz, sino porque te lo están diciendo, porque lo están leyendo, guárdenlo. Todo lo que digan, hazlo, porque lo está diciendo Moisés. Guardarlo y hacerlo. Aquí está en tu mano. Mas no hagáis conforme a sus obras, conforme a las obras en tu mano, pero las obras de ellos, las que ellos se crearon por tradición, por mandamientos y ordenanzas que ellos mismos crearon. No así. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen ¿qué? Lo que estaban leyendo aquí con Moisés. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Aquí está la carga pesada. Todos estos mandamientos y ordenanzas de la Torah, de la ley oral, de la ley tradicional judía, representó en un momento dado una carga tan pesada, tantos mandamientos, y hoy en día son tantos y tantos mandamientos que no están en la Torah, no están en la Biblia. Tú no los vas a poder encontrar en la Biblia. Esos fueron creados por ellos. Por eso Jesucristo dijo, no cumplas eso. Cumple la ley de Moisés, pero no cumplas los mandamientos que ellos están creando. Y aquí es donde hay mucha confusión todavía. La gente piensa que Jesucristo dijo que no cumplamos. No, hay que entender de qué está hablando Jesucristo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. ¿Por qué creen que está hablando así? Él conocía perfectamente lo que hacían ellos. Eso es una hipocresía. Porque le decían al pueblo, tienen que hacer esto y eso y esto, pero ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque sabían que no era la ley de Moisés. No había ningún problema si no la cumplían. Ellos quisieron, a través de estas leyes, establecer su propio gobierno sobre el pueblo, antes que permitir que el gobierno de Dios establecido en la Torah gobernara sobre el pueblo. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, aquí está, las filacterias, y extienden los flecos de sus de sus mantos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Todo eso que hace el hombre, y aquí me voy a extender un poquito más, no solamente en relación al pueblo judío, Yeshua fue específico en relación a los líderes de la nación de Israel. Pero hoy en día sabemos perfectamente que no solamente es el pueblo judío, existen infinidad de ordenanzas que jamás vas a encontrar en tu Biblia y que fueron establecidas por la religión católica y que fueron continuadas estableciéndose por la religión, las denominaciones protestantes. Todo eso constituye una carga. Absolutamente todo aquello que te hayan enseñado, pero que tú no puedas encontrar en la Biblia, representa esta condena que hizo Jesucristo. Porque si bien en su tiempo solamente se refirió
a los líderes de Israel. No significa que sean los únicos. Esto a nivel general, para cualquier denominación religiosa del mundo que haya establecido cargas que no hayan sido establecidas por Dios a través de su ley, de su palabra, representa toda esta hipocresía, toda esta falsedad y toda esta carga. Entonces, esto de las filacterias y podrán decirte hoy en día gente que diga, no, bueno, es que yo lo uso para a título personal, porque yo me siento bien, porque a mí me edifica. Considera esto, considera que se están engañando a sí mismos y están siendo infieles con la enseñanza de Jesucristo, porque van totalmente en contra de su enseñanza, en contra de sus consejos. Así es de que, imagínate, en el peor de los casos, eso, por ejemplo, esto de las filacterias y los pequeños pergaminos, fíjate, se dice que los egipcios con frecuencia llevaban amuletos sobre su cuerpo de forma de rollos de papiro en miniatura, en los que estaban escritas palabras mágicas, supuestamente. Así es de que, y dicen, algunos autores, algunos escritores consideran que es posible que los israelitas antiguos hubieran adoptado esta práctica supersticiosa de los egipcios. Si nos vamos a la escritura, uno de los reclamos de Dios a través de los profetas fue precisamente que la nación de Israel andaba todo el tiempo adquiriendo costumbres de las naciones extranjeras. Así es de que no está tan arrebatado. ¿No hay forma de confirmarlo? Por supuesto que no. Pues sí, porque actualmente el judaísmo hasta tiene la manita, es un símbolo de la manita. No, sí. Y eso lo traen como amuleto ellos también. Sí. Y también traen un colguije así que se mete un rollito de la Torá, se supone, para traerlo así como un amuleto, pues. ¿Sí? Sí. Yo no sabía eso. Fíjate. Bueno, esto es religioso. Sí. Y esto por supuesto que tiene que ver con todo esta práctica que no debería de ser. No debe de ser cuando en todo aquel que se diga pues fiel y que descansa su confianza en el Señor, ¿no? El Señor condenó todo eso. De manera que este versículo 9 de Éxodo 13 tenemos que entenderlo en el sentido de que es necesario que el hombre entienda, primeramente, que conozca la ley de Dios, que la lea constantemente para que lo tenga como memoria, para que lo recuerde todo el tiempo. Y no solamente eso, que una vez conociendo eso, entonces comience a practicarla y de esta manera transformar su vida, los actos de su vida. Y entonces la ley de Dios va a estar en su corazón, va a estar en su intelecto, va a estar en sus emociones, en todo absolutamente. ¿Sí? Bien, regresamos a Éxodo 13, dice verso 10, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y aquí vamos a aclarar este tema del rito. ¿Por qué? Pues es que entonces es un aspecto ritual. No, bueno, la palabra rito aquí en el hebreo es la palabra jukah, que significa un estatuto, una ley. Por eso el Señor habla aquí, por eso se traduce como rito, porque tiene que ver con una ley que está estableciendo aquí el Señor, como un estatuto. Así es de que no tiene que ver con algo ritual religioso, no, es un mandamiento tal cual. Y bueno, no por el hecho de que leamos rito, ya nos estemos confundiendo, hay que tener cuidado con eso. Verso 11, y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo, cuando te ha jurado, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado,
dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás. Y aquí viene lo interesante. Hay solamente un tipo de animal que no va a recibir el Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es decir, si en la familia, en la casa de tus animales, porque normalmente, pues bueno, en aquel entonces las familias se dedicaban al ganado. Y bueno, si nacía como de primogénito un macho, un asno, ¿qué tendrías tú que hacer? Tendrías que redimirlo. ¿Con qué? Con un cordero. Es decir, porque si nacía un macho como primogénito, no podrías ofrecerlo, porque no es apto. El Señor te lo está diciendo desde aquí, no lo iba a recibir el Señor, por no ser un animal apto. En su lugar vas a sustituir, es decir, para no salvarlo, para no matarlo, lo vas a redimir, lo vas a sustituir por un cordero. Entonces vas a ofrecer un cordero en lugar de ese primogénito de asno. Y si no tuvieras un cordero, o si no lo quisieras redimir, lo tendrías que matar. Tendría que morir. Aquí está representada la muerte de los primogénitos de Egipto. Ya te dice, en el contexto en el que se está dando este mandamiento, está vinculando el Señor la muerte que le dio a los primogénitos. La primogenitura representa lo mejor, la primicia de la descendencia. Y en ese sentido, hablar de los primogénitos de Egipto y de los primogénitos de Israel implica un antagonismo total en cuanto a quienes son aptos y quienes no lo son. En ese aspecto, el Señor dio el mandamiento para redimir al primogénito del asno en el contexto de la consagración de los primogénitos del pueblo, como también como las bestias, como los animales, con excepción del asno. Por lo tanto, al darse el mandamiento de la remisión para el primogénito de asno, eso es importantísimo para nosotros. Y para que no muriera, quebrando su cerviz, implica una simbología de la muerte de los primogénitos de Egipto, por no ser aptos en aquel momento. Pero a partir de que se da este mandamiento, hay una posibilidad de salvación. La posibilidad que no se dio en el tiempo de Egipto, para los primogénitos de Egipto. Es decir, ¿por qué murieron los primogénitos de Egipto? Bueno, por no ser aptos por causa de la maldad, ¿sí? Y porque no había bondad y mucho menos santidad. Vamos a leer Oseas de 8, por favor, del 1 al 14, si lo puedes por favor leer. Vamos a darnos cuenta, vamos despacio, pero haciendo unas pausas. Oseas 8, del 1 al 14. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Aquí, permítame un segundo. Aquí está hablando de la purificación. Es decir, llegó a tal grado la apostasía de Israel, que por más sacrificios que pudieron haber hecho,
no hubo ningún animal puro que pudieron haber llevado a cabo una purificación, en su caso la expiación por el pecado que estaban llevando a cabo. Porque continuaron, es decir, ellos por más que se esforzaron, por más que pudieron haber hecho en los templos allá en Samaria, finalmente todo estaba montado sobre una, no sobre una mentira, sino sobre una transgresión, sobre la transgresión, ¿ok? Porque edificaron templos donde no debieron haberle edificado, porque constituyeron un sacerdocio que no debieron haber constituido, porque edificaron altares que no debieron haber constituido, los becerros de oro, por ejemplo. Ajá, continuamos. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciese, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aquí es una referencia específicamente, ya el Señor aquí en esta profecía está recordando la razón por la cual Efraín dejó de ser apto totalmente, es decir, comparó a toda la nación precisamente como este animal que debía morir, y que debía morir por causa de ya no existir remisión para él, por la insistencia de su pecado. A ese grado llegó Israel. Entonces, estamos viendo cómo es que el mandamiento que estamos viendo en Éxodo capítulo 13, acerca del asno, está representando aquí algo importantísimo para todo aquel que a partir de la venida de Jesucristo es redimido. Porque por el Cordero de Dios, por el Hijo de Dios. Entonces esta profecía está haciendo un tiempo de carta de repudio para Israel, total, de ya no permitir. El Señor dijo, ya hasta aquí llegó. Continuamos. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Ok. Entonces aquí vemos que no solamente incluso está ya hablando de la casa del norte, sino también está involucrado Judá, por causa también de su pecado. Así es de que, a pesar de este juicio, por causa de la misericordia de Dios, los que no son aptos, y que en este caso son representados por el asno, pueden tener la oportunidad de vivir, solo que la condición es que su vida sea redimida por un cordero. Esta gran oportunidad que recibimos tú y yo, ¿por qué hablo de ti y de mí? Porque nosotros, al haber estado alejados de su ley, no fuimos aptos, no éramos aptos. De manera que a partir de que conocemos el sacrificio de Jesucristo y entendemos la causa de su muerte, el motivo divino de su muerte, entonces tenemos la gran oportunidad, ¿sí? Es la gran oportunidad para ser redimidos. ¿Ok?
para entonces ser aptos y así tener vida en el Espíritu a través de la sangre del Cordero de Dios. Esto significa entonces que cada uno de nosotros, cada vez que nosotros estamos entendiendo esto y estamos entendiendo la cruz, comprendiendo la cruz, se cumple de forma profética la salvación por causa de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz. Si bien fuimos como asnos monteses, si fuimos gente no apta para ser ofrecidas por el Señor, entonces tenemos esta gran oportunidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué no eran aptos? ¿Por qué no eran aptos? Porque estaban alejados de agradar a Dios. ¿Por qué Israel, de acuerdo a la profecía de Oseas, dejó de ser apto? Porque dejó de agradar a Dios, porque se alejó de su ley, apostató, se olvidó de su hacedor, dice el Señor. Así es de que la primogenitura hoy en día juega un papel fundamental, importantísimo, pero es sustancial que la entendamos. Que la entendamos de origen, para que entonces podamos adquirir esa gran responsabilidad. El que tú te estés abrazando el pacto, que te estés adhiriendo a la nación del pacto, a la nación de Israel, implica una tremenda responsabilidad. No tiene nada que ver con etiquetarte con una otra religión o otro movimiento espiritual o religioso, como le quieras llamar. No tiene nada que ver con las dichosas raíces hebreas, ni el mesianismo, ni absolutamente nada que ver con ninguna etiqueta. Tenemos hoy la oportunidad de ser consagrados para ser parte de Israel, el primogénito de Dios. ¿Cómo? Consagrando nuestros 5 sentidos para Dios en toda su plenitud. Y eso no tiene nada que ver con etiquetas religiosas. Regresamos a Éxodo 13, verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? Le dirás: el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Señor todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Okay? Más adelante vamos a ver el mandamiento que hay como ofrenda para cuando en las familias nació un primogénito. Es bien importante. Vamos a llegar a ese tiempo, el tiempo de los sacrificios. Es fundamental. Vamos a entender todo el tema del sacrificio de Yeshua. Todo primogénito macho que se debía sacrificar es una simbología de todo hombre que por naturaleza fuese apto como hijo de Dios, porque no podía sacrificar algo que no fuera apto, ¿ok? Entonces es una simbología, ¿ok? Entonces todo primogénito de asno que debía morir por no contar con la aptitud natural para ser apto como hijo de Dios, simboliza a todo aquel que nació sin ley y que para no morir debía ser redimido a fin de ser apto. ¿Sí? Para que no muriéramos tuvimos que haber sido aptos, tú y yo. Esto significa ser justificado por el Cordero, y ese Cordero fue Jesucristo, el que murió por todos aquellos que por naturaleza no éramos aptos para ofrecer una ofrenda agradable a Dios, al Padre. Mateo 21, del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé,
al monte de los olivos, Yeshua envió 12 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decide a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Aquí el Señor está expresando y va a expresar de forma literal, práctica, visual, la redención de todo el pueblo que por causa de estar alejado de la ley, de haberse desconectado, de ser aptos, tenían que ser redimidos, tenían ya la necesidad de ser redimidos, porque todo Israel se encontraba como asno montés, un ser no apto, rebelde, y que lo único que les podría salvar para que no murieran todos esos que le iban a gritar Hosana al hijo de David, era la muerte de este santo. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es de que imagínate el momento importantísimo que representa la entrada triunfal, lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Verso 16: te será pues como una señal sobre tu mano y un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Verso 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra. Fíjate qué interesante aquí, qué curioso. Dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto significa que a propósito el Señor los llevó por un camino más largo. Pero se da una razón: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Ok, esa es una razón. Pero hay otra razón. Hay otra razón muy importante por la cual tuvo que haber recorrido hacia el sur un camino totalmente distinto, porque saliendo de Egipto era hacia el oriente, hacia el norte, lo más cercano para Canaán, pero el Señor los llevó hacia abajo, hacia lo más largo, un camino mucho más largo, pero eso tiene que ver precisamente con lo que el Señor hizo cuando llamó a Moisés. Éxodo 3 del 10 al 12. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Y este monte dónde crees que se encontraba? Justo en sentido opuesto a Canaán. Tenían que ir hacia abajo. No tenían que servir al Señor. Exactamente. Y luego ir a Canaán. Exactamente. Fíjate, vamos a... Voy a ver si... pero no les voy a poder compartir. Ok, ¿ya lo viste? Bien. Exactamente, ahí está el mapa de la salida de Egipto. Pero bueno, verso 18: más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo,
Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto lo vemos que lo dijo José justamente ya poco antes de morir. En el capítulo 50 de Génesis verso 25, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso significa que anduvieron de día y de noche sobre el camino. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor no se apartó. De la misma manera en que en el desierto Dios no se apartó de su pueblo, hoy en día el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en la dispersión de Israel entre las naciones del mundo, el Señor ha establecido un pequeño santuario. El profeta Ezequiel dijo: por tanto, le dijo el Señor al profeta, di así ha dicho el Señor: aunque les he arrojado entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. De manera que este pequeño santuario son nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, como pequeños santuarios que se mantengan entonces como moradas de los primogénitos de Israel para Dios, por la redención del Cordero inmolado. Señor, te damos gracias por este estudio, gracias por lo hermoso que es tu palabra, el gran regalo que nos das al poder comprender y conectar toda tu palabra, Señor, con las palabras de Yeshua, con la enseñanza de los profetas, con la enseñanza de tu Hijo, Señor. Gracias, bendito Rey, porque es muy importante para nosotros poder comprender toda esta enseñanza, todo lo que hiciste con los ancestros allá en la salida de Egipto, las condiciones establecidas, los mandamientos que les diste y los propósitos divinos de estos mandamientos. Poderlos comprender resulta una gran maravilla para nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque eres bueno y nos permites comprender esto, Señor. Gracias porque te mantienes guardándonos, Señor. Tú guardas a tu pueblo en donde quiera que está. En la dispersión de las naciones del mundo, el Israel tuyo, todo aquel Israel que estás juntando entre las naciones, para que llegado el momento nos reúnas, Padre Santo. Ese es el tiempo que nosotros anhelamos, el tiempo del segundo éxodo, la redención de este mundo en el que nosotros nos encontramos cautivos, como se encontraron cautivos los israelitas en Egipto, Señor. Entender esta analogía profética es sustancial para nuestras vidas, para tener paz, para fortalecer nuestra esperanza de que tú enviarás una vez más a nuestro Redentor, a Jesucristo. En su nombre oramos, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. Amén.